Quizá muchos de ustedes habrán estado alguna vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll en la ciudad de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, donde se puede apreciar la historia más reconocida del rock and roll, donde encontramos la colección más grande de nombres, objetos, libros, manuscritos, instrumentos de los más importantes exponentes de este género en el mundo. Ahí podemos conocer artistas como Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Elvis Presley, hasta una extensa lista que sigue creciendo en la actualidad. Quizá esta lista es la más conocida y familiar de la historia del rock, pero historias hay muchas. Por ejemplo, la de aquellas canciones que más nos marcaron, aquellas que más nos emocionaron, aquellas que están en nuestros recuerdos o le dieron sentido a nuestras vidas. Esas también son historias muy válidas. Pero también está la historia de los críticos, de los especialistas, la de aquellos obsesivos que hicieron del rock and roll su objeto de estudio, como Pop from the Beginning, escrita en 1969, The Rolling Stone, Illustrated History of Rock and Roll de 1976, o como Great Pop Things de Colin B. Morton y Chuck Dead de los años 80. Estas historias se fijan en la trascendencia del rock más allá de la música. Dan cuentas de aspectos técnicos o aspectos sociales, de la vida en las grandes ciudades o pequeños lugares por donde pasaron estas melodías. En realidad, como alguna vez dijo Pete Townshend del grupo The Who en 1968, esos 10 o 15 números suenan más o menos lo mismo, no importa en qué periodo fueron escritos o de qué hablan. Se trata más bien de jalar un gatillo de donde sale una explosión sangrienta llamada rock and roll. Y la historia que aquí les presentamos responde a la visión muy personal de uno de los más reconocidos periodistas musicales, el cronista e historiador del rock and roll, Greil Marcus, que ha escrito libros como Mystery Train, Dylan en la encrucijada y La historia del rock and roll en 10 canciones. Como él mismo dice en la introducción de su libro Mystery Train, cuando elegí el último sencillo de Elvis Presley para Sun Records, como título de mi libro no tenía justificación alguna para hacerlo. Cuanto sabía era que esas palabras contenían un eco. Más de 30 años después, sé una cosa más. Merecía la pena subirse a ese tren. A lo largo del tiempo, la idea o imagen de esa canción ha reflotado una y otra vez como si, en mi opinión, se tratara de un talismán de la necesidad o el deseo del propio misterio, como una dimensión de la vida que a menudo se echa en falta. Esta noche reviviremos ese deseo. Te invitamos a entrar en la dimensión del tren del misterio. Que lo disfrutes.